o de la otra manera. Se divide en norte-sur, se divide en ricos y pobres, se divide cualquier clasificación. Fue Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, el que dijo, no, mire, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Y yo creo que tenía toda la razón, porque cuántas veces nos encontramos que un profesor sabe mucho, pero no lo cuenta con emoción. Y si no genera emoción, no ayuda a que quede en la memoria de sus alumnos aquella historia. U otras personas, en la política o en la empresa, hay quien vende ascensores sin pasión y hay quien les vende con pasión, y desde luego el que comunica mejor y genera más confianza, el de la pasión, ese vende más. Por lo tanto, es cierto, el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. ¿Y dónde se aprende eso? Pues el propio García Márquez dice que lo aprendió de su madre. Dice, mi madre a la hora de comer nos contaba siempre una historia que le había sucedido a ella en el mercado, con una vecina, cualquier cosa. Dice, ¿y cómo contaban las historias mi madre? Dice Gabo, que cuando parecía que aquello ya se acababa, se sacaba como un conejito de la manga y volvía de nuevo a tener aquello muchísimo interés. Y decía el propio García Márquez, hay personas que en la vida pasan años tratando de contar las historias como lo bien que lo contaba su madre. Pues probablemente en su casa, Gabriel García Márquez aprendió un código narrativo que luego llevó a sus novelas y que luego, porque era periodista del Espectador en Colombia, como saben, era capaz de introducir literatura en aquellas historias que como reportera había conocido en la calle, que al fin y al cabo luego es lo que hemos llamado nuevo periodismo, donde se mezcla el mejor periodismo y la mejor literatura. Así que aprendamos a contar historias. Si cuentas bien las historias, te dediques a lo que te dediques, vas a ir mucho mejor, vas a tener más resultados, vas a vender más, vas a generar más confianza. Así que le tenemos que dar importancia a la comunicación y le tenemos que dar importancia a la palabra. Muchas veces se habla, pero no se sabe exactamente qué se dice. Hay un dicho florentino, un poco cruel, que dice, algunos hablan por airear los dientes. Es verdad que esas cosas pueden pasar. Pero miren, una sola palabra te puede cambiar la vida. Una sola palabra te aleja de una persona, o una persona que pretende sentimentalmente, y te genera un rechazo, o te permite un acercamiento. El propio Gabriel García Márquez contaba una historia de que él mismo estuvo a punto de morir atropellado por una bicicleta cuando tenía 12 años, bajaba por una cuesta sin apercibirse de que detrás venía un hombre absolutamente bloqueado en una bicicleta sin frenos que iba a chocar contra su espalda, y por suerte un sacerdote que pasaba allí le dijo, cuidado. Él se dio cuenta, pudo esquivar la bicicleta y el sacerdote dice, y se detuvo. Pasó a mi altura y me dijo, ¿se ha dado cuenta usted del valor de la palabra? Pues solamente con decirle cuidado, salvó la vida. O todos hemos manejado el eslogan, yes we can, son 3 palabras. Y nos ha llenado de esperanza, nos ha llenado de fuerza, ha sido un movilizador. Y déjenme poner algún ejemplo más. Con 10 palabras se puede derribar el muro entre los países. Y nos lo demostró en 1989 en una rueda de prensa un oscuro funcionario alemán, todavía de la República Democrática de Alemania, la República Socialista, para entendernos, cuando ya había mucha tensión, cuando se decía, van a autorizar en algún momento el que podamos pasar de Berlín este a Berlín oeste, pero no se sabía en qué momento sería. Y en una pregunta, en una rueda de prensa, dijo un periodista, oiga, pero ¿esto cuándo va a ser posible? Y él respondió, yo creo que efectivamente en cualquier momento, sin demora, ya se puede hacer. Aquella misma noche, los berlineses entendieron aquellas palabras y saltaron el muro, y vimos todos la imagen de cómo se reunificaba un país después de décadas de haber estado dividido. Por lo tanto, démosle importancia a la palabra, porque una sola palabra, o muy pocas, nos pueden situar mucho mejor o no en el escenario profesional, personal, social en el que vivamos. Y déjenme decir, es importante acompañar esa palabra con el silencio. El silencio previo es lo que permite que estalle la palabra, que la percibamos. Y el silencio después de pronunciarla, después de esa frase, es el que nos permite que todo el mundo lo haga suyo, lo incorpore. Es como si estuviéramos ante un ordenador y dijéramos guardar.
Pues justo ese momento. Así que si somos capaces de cuidar la palabra, de prepararla, si somos capaces de envolverla y presentarla así, envuelta en silencios, lograremos que con esas ideas seamos capaces de convencer a las otras personas, seamos capaces de defender mejor nuestras posiciones y seremos en definitiva capaces de hacer un mundo mejor, porque muchas de las personas, millones de personas afortunadamente, están en todo el mundo tratando de hacer el bien, tratando de ayudar a los refugiados, tratando de ayudar a las personas que llegan a nuestras costas, tratando de ayudar a los que tienen menos oportunidades, tratando de enseñar en las escuelas y en las universidades. Si manejaran mejor la palabra, si la combinaran bien con los silencios, serían capaces de multiplicar la eficacia de su acción. A eso yo les invito y estaré encantado, si les parece, de responder a sus preguntas y a sus comentarios. Hola Manuel, soy Alessandrini y me gustaría que nos explicaras por qué es tan importante en nuestro día a día comunicar bien. Yo creo que la comunicación, Alessandrini, es la gran asignatura pendiente que tenemos. Ni siquiera en las escuelas de periodismo, en muchos países, y he tenido oportunidad de comprobarlo, se enseña a comunicar bien a los estudiantes de periodismo. Puede parecer sorprendente, pero es exactamente así. Y lo mismo en las facultades de Derecho y lo mismo en cualquier otra cosa. Porque, fijémonos en la medicina. ¿No es importante la comunicación en la medicina? Es fundamental. Es fundamental escuchar para comprender bien la historia clínica, para que comprendan bien nuestro diagnóstico, por parte del médico, de los tratamientos, para convencer de cómo cualquier paciente tiene que modificar sus hábitos, su conducta, porque de ese modo va a ser posible salir de la situación. Y muchas veces se quejan los pacientes de todo el mundo de que el médico está mirando al ordenador y le va preguntando: ¿y usted cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿No? Pero no mira ni siquiera al paciente, ¿no? O se lo cuenta con unas palabras técnicas absolutamente incomprensibles, y desde luego aquella persona sabe que el médico sabe mucho, pero que no le ha transmitido exactamente lo que el diagnóstico, para que comprenda, porque está probado que si el paciente se le comunica bien, si comprende el tratamiento, si comprende los males de no seguirlo, eso genera mucha más adhesión al tratamiento y hay menos deserción de los que, de acuerdo, ya fueron diagnosticados, ya compraron medicamento pero lo abandonan al cabo de un tiempo. Así que en cualquier ámbito de la vida que busquemos, el periodismo, el derecho y la vida cotidiana, como la medicina, en todos los ámbitos es absolutamente fundamental comunicar bien. Y es una paradoja que sea la asignatura que menos se enseña. Manuel, yo soy Susana, soy profesora y ahí lo de lo que estás comentando, a mí nadie me ha enseñado a hablar en público, voy aprendiendo día a día con mi experiencia, y a mí me gustaría saber si tú consideras que hablar en público debería ser una asignatura obligatoria dentro del currículum escolar. Yo creo que podría ser una asignatura obligatoria y ayudaríamos mucho a todo el mundo, pero bastaría, fíjate Susana, con que la práctica, porque la práctica ya se hiciera. ¿Qué diferencia a un niño español en general, a un niño latino, con algunas excepciones, con un niño anglosajón, una niña? Cuando tiene 6 años, cuando tiene 8 años, pero también cuando estudia en una escuela profesional, de formación profesional, o en una universidad. Que los anglosajones están constantemente interviniendo y los latinos no, porque no se nos pregunta. Así que no nos han formado como emisores, nos han formado solo como receptores. Estamos allí frente al profesor, casi que con un mando a distancia mental, en el sentido de que si no nos interesa, no nos atrae, no nos emociona, le damos al botón, cambiamos de canal y nos ponemos a pensar en otras cosas que nadie sabrá cuáles son nuestros pensamientos, pero no nos han enseñado a ser emisores. Esto cambia, la vida profesional cambia muchísimo, porque después aquellos jóvenes que tenían exámenes orales constantemente, que tenían que intervenir casi todos los días, que tenían una práctica de comunicación desde niños, vencen el miedo escénico, son capaces de hacer mejor los exámenes, son capaces de contar las cosas mejor, mientras que nosotros estamos absolutamente con miedo. Y además, si alguien interviene en clase porque habla, desgraciadamente, y lo sabemos,
la mediocridad dominante que está envidiosa porque aquel vence el miedo escénico, empieza a decir que tú eres un pelota, pues, quieres que el profesor se fije en ti, etcétera, etcétera. Y hay un elemento de coerción sobre ese joven que quiere intervenir. Así que es justo al revés de lo que debería suceder. Ana, sí que te quería preguntar que qué les dirías a los jóvenes o a los niños que tienen miedo a hablar en público. El miedo a hablar en público también habló García Márquez, que tenía mucho miedo. Era maravilloso escribiendo, pero se ponía enfermo cada vez que le hacían dar un discurso. Y además es muy divertido saber, lo cuenta él en un artículo, que fue una cena en la que estaban unas cuantas personas, la gran periodista italiana Oriana Fallaci, que decía que tenía miedo escénico antes de la entrevista, o no estaba en esa cena, pero hemos sabido que el cantante Joaquín Sabina se pone enfermo antes de salir ante un estadio que le está esperando, y así sucesivamente. Él dijo, el miedo escénico me domina. Yo quiero deciros que hemos de distinguir entre miedo escénico y tensión escénica. No es lo mismo. Es normal que tengamos una tensión. El profesor, el más consciente, tiene una cierta tensión antes de hablar en público. Yo mismo he hecho muchísimos programas de televisión, en directo, grabados, etc., pero sentía una tensión antes de entrar aquí. La siento porque quiero comunicar bien, porque si comunicas bien, fijaros, comunicar cansa, estás moviendo las cuerdas vocales. Comunicar bien cansa todavía más, porque estás buscando la palabra exacta, la frase que crees que puedes comprender, tratas de leer la mirada de las personas que te están escuchando para ver si siguen, si comparten o no tus conocimientos, las explicaciones que estés dando en cada momento. Por eso es importante que distingamos y nos tranquilicemos sobre la cuestión. Vamos a distinguir entre miedo escénico y tensión escénica. ¿Tienes tensión? Yo también. Hemos empezado mal. Pero déjame que te diga una cosa. Por mi experiencia personal de observación, yo he hecho muchos programas en televisión, grabados y en directo. Yo me equivoco más en un programa grabado que en un programa en directo. ¿Por qué? Porque el directo me exige mucho más. Si yo me equivoco y que el Papa de Roma es Leo Messi, en un programa en directo me quedo en YouTube para toda mi vida y no me saca nadie. Si lo digo en un programa grabado, se hacen unas risas, no sé qué, vamos a volver a empezar. Bueno, a veces no te avisan, por cierto, en fin, esa es otra conversación. Por lo tanto, tensión existe siempre, hay que convivir con ella. ¿Cómo la vencemos? Bueno, hay un protocolo que podemos seguir, lo mejor es llegar aquí, conocer el espacio donde voy a hablar, aquí habla un grupo de personas, aquí habla otro, hay unas cámaras por aquí, ambientarte es igual que vayas a una clase, donde sea, eso ayuda mucho a rebajar la tensión. Por supuesto, preparar, si no, somos unos insensatos. Esos que dicen, voy a ir a ver qué me sale. Bueno, salir cualquier barbaridad o nada, que muchas veces, o alguna tontería, que es bastante peor la tontería que no te salga nada, ¿no? La otra cuestión te va a sorprender quizá. Hay que comer algo. Hay que comer. No se puede. Algunas personas dicen, ¿a qué hora tiene usted su intervención en público? A la 1. Y desayunó un poco a las 8 de la mañana. Bueno, esto puedes tener una bajada de azúcar. No digo necesariamente que te vas a caer del mundo, pero puedes estar menos claro. Por lo tanto, hay que, claro, te va a sorprender también. Tengo cosas muy sencillitas. Pasar por el servicio. Hay alguna relación no explicada entre el alivio fisiológico y el alivio psicológico que debe existir por ahí, y el que sea científico lo estudie, que es muy conveniente, Yo doy curso de comunicación en el Instituto de Comunicación Empresarial, y una joven, unos 30 años, me dijo, mira, nos reunimos todas las que habíamos hecho hacía no sé cuántos años que habían terminado en el instituto, volví al instituto y me dijeron, ¿por qué no preparas unas palabras que tú hablabas muy bien? Llegué allí y no pude apenas hablar porque me emocioné tanto que me puse a llorar. ¿Qué me recomiendas? Bueno, esto no tenía miedo escénico, lo tenía al revés. Se emocionó tanto que lloraba, ¿no? Entonces yo dije, lo primero que tienes que hacer es ir a conocer el lugar al que tienes que hablar. Vuelve al instituto, llora el día antes, ve llorada aquel día. Esto ya has incorporado esa emoción, primera cuestión, que es lo que tienes que hacer. Así que ir a conocer el lugar os va a ayudar mucho y desde luego tomar la decisión de hacer. Hay que tratar de hablar siempre, de forma oportuna, de forma preparada,
pero la práctica, el ejercicio, se va venciendo. Yo creo que cada vez más personas que están dispuestas a aprovechar el privilegio de hablar en público. Que yo esté hablando ahora y que este grupo de personas me esté escuchando con la atención que vosotros lo hacéis, es un privilegio que yo agradezco y haré todo lo posible por no defraudaros. Por lo tanto, siempre que tengas una oportunidad, prepáralo bien y aprovecha. Hola Manuel, soy Alberto. Tú has estado miles de veces delante de un micrófono. ¿Has sentido miedo a hablar en público en alguna ocasión? A veces no ves al público, pero tú sabes, cuando yo empecé mi primer telediario en España había prácticamente solo dos canales, la 1 y la 2, ¿no? Y había un excelente amigo, subdirector, como director informativo, Secundino González Romero, que me decía: Manuel, tú tranquilo, tú mira a la cámara y olvídate que ahí hay 12 millones de personas. La verdad es que se lo agradecí mucho. Eso, ya tenías el sentimiento y desde luego me adelgacé. De verdad, me adelgacé porque me pesé antes y después. Yo soy muy serio para eso y perdí 2 kilos en aquella cuestión. También había ido demasiado cargado con un jersey y tal y sudé, no te puedes imaginar, ¿no? Pero sobre todo era un sudor psicológico. Miedo como tal, no, a veces tienes que subir al escenario y sabes que hay muchas personas allí y bueno, tienes un poco de tensión. Hombre, miedo no, porque si no hubiéramos hecho los programas, pero vamos a la tensión sí la tienes. Pero también diré que con la tensión te ayuda a sacar lo mejor de ti mismo. Porque si tú entras para hablar, bueno, con relativo desinterés, o bueno, esto me lo hago yo así fácil, etcétera, y no tienes la tensión previa, entonces no tienes un rendimiento tan eficaz en tu comunicación como puedes tener, a veces no lo consigues, cuando estás concentrado. La cuestión hay que concentrarse en la cuestión. Así que si tienes que hablar en público, no aprovechemos para ir mirando el WhatsApp, para ir llamando por teléfono o por otras cuestiones. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer aquí. Apagamos el teléfono, procuramos irnos a una esquinita para prepararlo y de esa concentración saldrá lo mejor de ti, lo mejor que sabes. Hola Manuel. Bueno, tú has sido el gran impulsor de los debates presidenciales en este país, que hemos visto todos. ¿Cuáles son los beneficios de los debates y cómo aplicarlos en la escuela y en la educación? En el mundo de la política, que es donde se produce, yo creo que los debates son enormemente interesantes. En primer lugar, porque generan la participación de todos electoralmente, pero no solo de los partidarios de las dos personas, si se trata de un cara a cara de los dos partidos allí representados, sino en general. Ayuda al clima de participación porque genera en ese espectáculo político, no me importa decir que es también un espectáculo político, ese dramatismo del enfrentamiento ayuda a que todo el mundo diga: oye, son importantes estas elecciones y voto, aunque votes a un tercero, aunque votes a un cuarto. Esos debates nos ayudan a elegir mejor. Alan Schroeder, un profesor del área de Boston, una universidad de Boston, yo creo que ha estudiado más los debates electorales en todo el mundo, exactamente 65 países, que conectó con nosotros después de recuperar los debates, en ese caso un Zapatero Rajoy en el año 2008. Él dice que un debate entre dos candidatos a la presidencia del gobierno no es un pugilato dialéctico como a veces se describe. Él dice, es una selección de personal. Y a mí me parece que está muy bien. Dice, uno se sienta frente al televisor y con su voto apuesta por contratar a este o a este, porque le genera más confianza, porque le gusta más su programa, porque cree que es capaz de dirigir el país, el que sea, España en este caso. Me lo preguntas de una forma más eficaz. Así que también nos ayuda a elegir mejor. ¿Qué hacemos? Que es la segunda parte de tu pregunta, Alberto, en las escuelas. Es muy bueno que ayudemos a los alumnos a que se preparen en debates para defender una idea, porque vencen el miedo escénico, porque son capaces de argumentar, porque buscan el argumento, porque saben que no se puede hablar sin una preparación seria, sin un estudio sobre la cuestión, que no se puede ir a improvisar. Si acaso, como decía Winston Churchill, he preparado meticulosamente esta improvisación, porque quiero que suene como naturalidad, pero la tengo perfectamente preparada y he medido mis palabras. No voy allí a ver qué me sale,
Porque puedes decir, volvemos al principio, una palabra de más que pueda ser realmente un inconveniente. Y yo creo que cada vez más están creciendo en las universidades, desde luego en España, en otros países también, y siempre que podemos nosotros ayudamos, el que haya torneos de debates. Los torneos de debates te facilitan mucho la técnica expositiva y el desempeño de una persona que después le servirá para vender un producto, para vender un país o para cualquier otra relación. Ahora, además de la técnica, hay que ir al contenido. Así que aquí hay que prepararlo todo. Hay que preparar y estudiar bien el porcentaje, el contenido de lo que quieres decir, y eso te hará crecer la presencia y la fuerza de lo que dices. Desde luego es muy importante, como no, la comunicación no verbal. Claro que es importante el tono de voz en el que se dicen las cosas, el manejo de los silencios, cada vez que se quiere decir alguna cosa importante, pero desde luego yo soy partidario de apoyar a los debates y que haya debates en las escuelas y en las universidades. Hola Manuel, mi nombre es Cristina. Además de ser un experto moderador de los debates políticos de España, también eres profesor. Entonces quería que nos contaras un poquito qué te parece más difícil de moderar, si estos debates políticos o una clase con 35 estudiantes. Gracias. Bueno, depende de cómo sean los estudiantes, ¿no? Y de qué asignatura, ¿no? Bueno, moderar a los políticos es bastante difícil. Es una situación de crisis, al fin y al cabo, es una situación de tensión, porque uno de los dos que están sentados allí va a ser el presidente del gobierno y el otro va a pegar carteles 4 años. Entonces es realmente la diferencia muy importante para él y para todo su entorno, porque normalmente los que acompañan a un debate a que finalmente es elegido presidente, pues más o menos serán ministros, secretarios de Estado, unas responsabilidades. Los que acompañan a otro candidato, pues si van a pegar carteles, uno lleva la furgoneta, otro el cubo, etc. Por tanto, se juega mucho. En consecuencia, hay ahí mucha tensión. Y yo creo que en este caso la moderación, sobre todo, debe empezar porque el conductor del acto, el moderador, sea de verdad moderado en todos sus gestos. Debemos comprender, pues en un momento determinado, imagínate, uno de ellos hace una promesa electoral y dice: voy a crear 1 millón de puestos de trabajo, y aquí te da un ataque de toria del y eso has tomado un partido, y a lo mejor tenías 2 de verdad y que tragársela 2, porque no puede ser. Es igual como cuando termina, como te quedas unos segundos en pantalla, están los 2 señores sentados y dicen: bueno, ya hemos terminado. Tú crees que ya no estás conectado, te levantas, te acercas a uno o a otro y la imagen, bueno, muy amigo de este, etcétera. Por tanto, ahí hay que cuidar hasta el mínimo los detalles. La situación en una clase de 35 personas, ahí justamente yo no recomiendo la moderación. Sin salirse del rigor, debe ser todo lo contrario. Yo creo que el profesor apasionado, a un límite a veces, que algunas palabras pues, puedan resultar en el límite del exceso, pero siempre de la voluntad constructiva, ¿no?, de hacer participar a las personas, yo creo que es enormemente interesante. Pero yo creo que en general, salvo un alumno perverso que pueda existir, que los hay en todos sitios, que le interese por aquello, que quiera armar un poco de lío, cuando a los alumnos se les dicen cosas interesantes, realmente atienden. Yo tengo la experiencia de ser profesor en varias escuelas, de forma muy habitual en Next, en la escuela de negocios que tengo el honor de presidir, y siempre, incluso con mayor número de alumnos, en masterclass, aunque sea con 100 personas incluso, normalmente ha habido enorme interés, pero yo creo que siempre eso está en relación directa con la calidad o con lo interesante que sea lo que tú les estás proponiendo, porque hasta los alumnos menos vocacionales, de lo que sea, hay una cierta curiosidad. Entonces, plantear asuntos concretos, plantear ejemplos, plantear experiencias, tratar de ser auténtico, yo creo que eso, en general, el alumnado, y aquí hay profesores y lo saben, lo atiende y esos profesores son recordables. Hay discursos de personajes relevantes de la sociedad, así como de la política, que han pasado la historia. ¿Cuál sería para ti un ejemplo brillante e inspirador de discurso y por qué? Es verdad que hay algunos discursos que han perdurado a lo largo de la historia y todos hemos escuchado.
cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy fue a Berlín y todavía estaba ese muro que dividía la ciudad, y él aprendió unas palabras en alemán y le dijo a todos: yo también soy berlinés. Como puedes imaginar, aquello se hundía, como se suele decir, se hundía el local, de aplausos, de entusiasmo, de emoción, de adhesión de las personas que estaban allí. Todos recordamos los discursos de Martin Luther King, después asesinado, al igual que Kennedy. Fíjate que son personas que llegan a conmover a millones de personas en todo el mundo y que acaban con ellos precisamente porque han sido capaces de poner en marcha a muchas personas en favor de una idea de libertad, en favor de una idea de igualdad racial, como era este caso, ¿no? Bueno, yo creo que de forma contemporánea los discursos de Barack Obama han impactado en todo el mundo. Yo suelo referirme casi siempre, porque me interesa de forma especial, al discurso que él hizo en la Convención Demócrata en Chicago, ¿no? Allí se elegía a otro candidato, concretamente a John Edwards como vicepresidente y a John Kerry como posible presidente. Pero, como se suele hacer en estos mítines, dijo: bueno, que intervenga uno de aquí del pueblo, por decirlo así, intervenga uno de Chicago. Entonces pasó por allí un joven senador llamado Barack Obama, hizo tal discurso que si hubiera sido el candidato después no salvo, porque después de aquel discurso y la prueba es que 4 años después el candidato era él, y además ganó las elecciones. Fue un discurso extraordinario, sobre todo porque él, que era una persona que terminó brillantemente sus estudios en Harvard, que tenía una dificultad respecto a otros por el color de su piel, y además porque tenía un nombre árabe, y acababa de suceder unos años antes el atentado contra las Torres Gemelas. Él entró en aquel discurso con enorme humildad, y él empezó diciendo: es insólita mi presencia aquí. Mi abuelo era un cocinero de los ingleses en Kenia, mi padre estudió en una escuela en la que tenía un techo de Ucrania, y aquí él, el abuelo, entendió que quería una vida mejor para su hijo, el padre Obama, consiguió una beca para ir a un lugar maravilloso que era mágico, América, y a partir de ahí fue creciendo. Él no dijo en ningún momento: soy el alumno más brillante de Harvard. Él no dijo en ningún momento: cuidado, yo tendré un nombre árabe, pero cuidado, no, lo dijo de otra manera. Me pusieron mis padres un nombre mágico para él, Dios, que quería decir elegir, y resolvió el problema. Y sobre todo supo sumar, supo unir. Extraordinario discurso el de Obama, pero permíteme que ponga un ejemplo más. Shakira entró en un discurso en Oxford hablando de educación. Shakira promueve una fundación que se llama Pies Descalzos, a la que dedico mucho dinero personal, que tiene unos colegios en la zona de Barranquilla, Colombia, donde ella ha nacido, y que es capaz de hablarles con mucha sencillez a aquellas personas que estaban terminando sus estudios en Oxford. Y les dice Shakira en ese discurso: señores, yo no vengo aquí a cantar, soy un artista, no habrá movimiento de caderas, ahí todo el mundo queda excepción, esperamos otra cosa. Vengo a decirles a ustedes que si ustedes tienen un mundo seguro, apuesten por la educación. Y que si es posible, en vez de enviar 30.000 soldados a Afganistán, enviemos 30.000 educadores. Yo creo que aquel discurso de Shakira a mí me ha impactado especialmente, porque vemos otra cara de esos personajes. A veces detrás de un futbolista, o de un cantante, o de un político, vemos sus ideas, pero no vemos su vida personal. Cuando todos esos discursos son realmente importantes, sobre todo porque tienen contenido, porque están muy bien pensados, porque están muy bien planteados, porque son capaces de llegar al corazón de aquellas personas que están allí. Y algo más, si me permites. Shakira les dice en este discurso: no les estoy hablando de que apoyen a los niños del mundo que tienen hambre o que viven en estado fallido por un tema de caridad. Esto no es un acto de caridad, es un acto de seguridad. Así que si estamos tolerando que haya países donde se forman terroristas,
ustedes no van a vivir seguro. Todos nosotros no vamos a vivir seguro. Eso quiere decir planificación de la educación. Así que antes de hablar, antes de dar una clase, antes de educar, tenemos que planificar. Y de planificar cuáles serán aquellos argumentos más eficaces para poder convencer a aquellas personas para que avancen en esa dirección que se estamos proponiendo. Hola, soy Anselmo Mancebo. ¿Qué tal, Anselmo? Te quería preguntar, a veces te equivocas, a veces cualquiera nos equivocamos, te quedas en blanco, metes la pata, no sabes por dónde salir. Eso también me imagino que hay que aprender a controlarlo. ¿Tú no puedes contar algún ejemplo, alguna anécdota? Sí, yo recuerdo en la entrega de unos premios Príncipe de Asturias en el Teatro Campo Amor, Oviedo. Es un momento maravilloso. Yo siempre que puedo me invitan hoy. Allí vi a Stephen Hawking, allí vi a Lee Taylor, allí vi a Yasser Arafat, a grandes personalidades del mundo. Algunos de los premiados dan un discurso de agradecimiento y uno de ellos, Carmen Martínez Gaite, una escritora española muy importante, perdió los papeles literalmente. Tenía el discurso encima de la mesa, no lo tenía numerado. Y entonces aquella señora no encontraba bien con el príncipe, con todos los premiados, con todo el público expectante y el directo de la televisión. Yo creo que por solidaridad, el sufrimiento de los presentes, nos identificamos tanto por lo que aquella pobre mujer estaba pasando y desde luego acabé a pelazo agotado, porque decíamos todos, no lo encuentra, no va y no duró un momento, ni dos, ni tres. Frente a todo eso, hay que llevar algunas medidas de seguridad. Por supuesto, llevar tu discurso si lo has escrito numerado. Se puede ser así de abajo, primera vez. Así no tienes que bajar tanto la vista para verlo. Yo siempre recomiendo llevar tu discurso escrito o un esquema. Yo, si quieres, solo te cuento mi método. Aunque yo esté hablando en un discurso que a veces me toca hacer, como presidente de la Academia de Televisión o por cualquier otra razón, yo procuro llevar el discurso escrito en un bolsillo y un pequeño resumen, un esquema, lo que en España llamamos una chuleta. Los profesores saben muy bien lo que es la chuleta, por si acaso. Porque si entonces te quedas en blanco, bien, sacas el papelito y miras más o menos por dónde va, que no se mueve nadie. Así aprovechas para hacer una pausa, digamos, ¿no? Las pausas son muy importantes en el discurso. Si la cosa está muy mal, pues lo sacas y lo lees. Pero si lo lees, vamos a leerlo bien. Vamos a leerlo mirando a las personas. Hay algunos que ya sabes que hacen un discurso y desde señor presidente de tal hasta muchas gracias por haberme escuchado, no levantan la vista. Y a lo mejor han pasado 20 minutos. Y claro, si uno hace un discurso así leyendo y no levanta la vista, al levantarla se puede encontrar que allí no queda nadie, porque han salido. Digamos que quedan los cuerpos por cortesía, pero las almas se fueron, ¿no? Porque ya desconectan, ya se marchan, ¿no? Eso ya es otra historia. Por tanto, no nos importa llevarlo y tener algunas medidas de seguridad, porque puedes no encontrarte bien, porque puedes en ese día estar distraído, porque te pueden dar una mala noticia antes de empezar, y eso te hace empezar a pensar en otra cosa. Reducimos tensión escénica si vamos protegidos. Por supuesto, eso nos puede ayudar mucho, así que yo recomiendo que cada uno que organice su propia técnica, pero que la tenga y que se proteja. Manuel, soy Mercedes, me apasiona la comunicación y quería preguntarte, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos cuando nos comunicamos? Bueno, en unos países en los que por lo general no hemos tenido instrucción en comunicación, es normal que cometamos errores, es normal, ¿no? Quizá en general, como no le damos importancia a la comunicación, nos fiamos de la improvisación. Y la improvisación es muy mala consejera. Yo creo que por lo general, para comunicar bien hay que escuchar. No solo, porque decía Plutarco, aquel que escucha habla bien, solo habla bien aquel que escucha. Porque tú, cuando escuchas, puedes conocer el estado anímico incluso en el que se encuentran las personas que están aquí, quiénes son. Yo cuando he llegado aquí he empezado a preguntar como a un cualquieraco,
quiénes son estas personas, de dónde vienen, dónde trabajan, cualquier información que puedas tener sobre el público que te va a escuchar es fundamental. A mí me gusta decir también que hay que controlar los tiempos, ¿no? Porque si no, si no controla los tiempos, ya que tienes el enorme privilegio de que te estén escuchando, procura decir cosas importantes y ser breves. Y hay personas que para dar una idea necesitan 10 minutos. Es como si fuera un avión que va por encima de la pista, dando vueltas y buscando la pista de aterrizaje. Y tú cuando ves eso, sobre todo al final del discurso, esas personas que quieren terminar, dicen, bueno, concluyo, que es la tercera vez que dice concluyo, sigue por allí. ¿Por qué? Porque no encuentra la palabra adecuada, porque no encuentra la frase. Traiga preparada en tu casa y termina bien con esa frase, porque se tiene en cuenta bien la pista de aterrizaje. Y desde luego hay que prepararse también el principio, hay que saber empezar, hay que saber terminar y hay que tener en cuenta las emociones. Es muy importante que las emociones afloren. Y algunas personas hablan como lo más parecido a una hoja extra, así de frío. Y no, se puede poner pasión. Y el hecho de que alguien tenga pasión en lo que nos está contando, sea la materia que sea, un profesor, un conferenciante, en un compañero que encontremos, en un amigo, tiene un efecto positivamente contagioso. Y eso es realmente algo que te ayuda también a comunicar. Con un añadido más, lo decía Winston Churchill. ¿Ustedes quieren que yo hable 2 horas sobre este tema que me sé? Me tienen que dar 10 minutos. Tomo unas notas y yo hablo 2 horas. ¿Ustedes quieren que hable solo 10 minutos sobre el mismo tema? Entonces necesito 2 horas de preparación. Así que esto es inversamente proporcional. Hay un territorio también de riesgo, o invertiré mucho más tiempo en precisar las ideas. Si lo traigo preparado, seremos mucho más eficaces. Así que si queremos que nos escuchen, con atención, debemos darle importancia a la comunicación, debemos prepararla. Eso tiene un efecto fundamental en la educación. Por eso, cuando antes Susana me estaba planteando, bueno, tiene que haber una asignatura específica. Si es posible, sí, si no que haya teatro, si no que haya otras fórmulas, pero sobre todo que haya mucha comunicación, mucha participación del alumnado, porque también descubriremos entonces que hay mucho talento entre las personas que están estudiando. Hola Manuel, mi nombre es Julio. He oído que los ponentes utilizan algunos trucos para no ponerse nerviosos delante de su público, como mirar a los ojos a una persona y nada amable, o incluso imaginarse a todo ese público desnudo. Yo no sé si tú utilizas esos trucos y si puedes compartir con nosotros alguno de esos trucos. Bueno, yo no soy partidario de imaginarme a todo el público del mundo porque a lo mejor te distrae. O sea que no me parece una buena fórmula, ¿no? Yo creo que lo mejor es prepararse bien, tener confianza, estar atento. La mirada es muy importante. ¿Qué es la mirada? La mirada es un sistema de escucha. Tú, a través de la mirada, es importante que veas si comparten o no, si siguen o no lo que estás explicando. Y ahí entra una cuestión que es fundamental, que me gustaría también hablaros, que es la arrogancia. Normalmente una parte de los ponentes suenan arrogantes. Incluso es muy probable que algunos no lo sean. Pero hay una cierta distancia. Yo le llamo a eso, por poner un nombre, arrogancia virtual. Como tú vienes de Harvard, como el otro es un profesor de no sé qué, como es un periodista reconocido, como es un diputado, bueno, pues ya dice, ¿qué le va a decir esto? ¿No? Hay una cierta distancia. Bueno, está probado que la arrogancia distancia y la humildad acerca. Así que no la falsa humildad, la sencillez, la cercanía, eso favorece mucho la poesía. Así que si tú estás mirando y ves que no entiende una parte del público lo que se está diciendo, no pienses que es que ellos no lo saben y tú eres maravilloso. Piensa que a lo mejor no lo estás explicando bien, piensa humildemente y evitemos esas frases que solemos escuchar en muchos conferenciantes que dicen lo contaré de otro modo para que ustedes puedan entenderlo. No sé si os suena, o por ejemplo incluso revisando palabras, yo digo, pueden ustedes intervenir cuando crean conveniente, no pueden interrumpir cuando crean conveniente, porque interrumpir es una cosa distinta. Interrumpir se supone que yo estoy aquí en un pedestal y usted me
está perturbando con su intervención. No interrumpir, intervengan cuando quieran, que pueden ustedes hacer sus comentarios, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esa cercanía también te va a dar seguridad. Hola Manuel, mi nombre es Carmen y yo te quería preguntar dos cosas principalmente. La primera sería, ¿cuándo descubriste tu pasión por comunicar, tu vocación? Y la segunda sería, si has tenido referentes o maestros a lo largo de tu carrera. Yo tuve la suerte de que mi padre contaba historias en mi casa, que mi abuelo contaba historias y algunas muy divertidas, y eso a mí me animaba a poder contar, depende de cómo eres también personalmente, si una persona más extravertida o que otros, no sé, a poder contar también historias a los demás. Sí tengo más claro el momento en el que yo quería ser periodista y tenía 12 años y no había ninguna tradición de periodistas en mi casa y mi madre me decía, hombre, periodista, eso es como los artistas, hoy aquí, mañana allí. Y yo pensaba, qué antiguo mi madre. Oye, qué razón tenía. Hoy aquí, mañana allí. Por lo tanto, eso es cierto. Sí, ese momento lo tengo bastante claro. Incluso es curioso, ¿no? Porque mi padre, que estaba en el mundo de la electrónica, estaba empeñado en que estudiáramos ingeniería técnica, mi hermano y yo, y lo hice. Solo estudié periodismo cuando terminé la ingeniería técnica, no sabía cambiar mucho ahora mismo, pero sí es verdad que aprendes conceptos y aprendes elementos técnicos que te ayudan mucho. O sea que fui consciente de que sí quería publicar y agradezco mucho a los maestros que he tenido. Cuando era becario, porque empecé de becario en el Diario de Expreso de Barcelona, teníamos un director, Manuel Ibáñez Escofet, que permitía que los becarios entráramos cada día a ver cómo se hacía la primera página. Para mí fue una escuela de periodismo maravillosa durante aquellos años que aquello duró, ¿no? O cuando estuve en el telediario, pues Luis Mariñas, por ejemplo, un excelente compañero, me dijo, no escribas tan largo, en televisión hay que escribir más corto, hay que ir más